Como pueden ver aquí, estoy compartiendo. Ya, tengo que compartir pantalla primero, ¿verdad? Bien. Bien, igual que en otras ocasiones, fíjense que tengo deshabilitada la sala de espera, la reunión no está bloqueada, es decir, que cualquier persona con el enlace o con el ID y el password puede entrar directamente a la clase sin ningún problema, no hay ningún candado activado. En el caso de que algún estudiante no consiga, a pesar de esto, no consiga ingresar a la videoconferencia, me avisa, ¿ok? Porque no voy a poder ver el WhatsApp porque voy a estar concentrado con las láminas, pues, bien. Quedo atento, que cualquier cosita si ocurre un problema por ahí. Bien, echamos un vistazo al cronograma, primero que nada. Fíjense que ahorita nos encontramos finalizando la semana 6. Esto, por supuesto, la primera evaluación que está aquí queda sin efecto, pasaría para la semana 7, pero no quiero que pase de la semana 7. O sea, lo hacemos el viernes o lo hacemos el sábado. ¿Okay? Ya eso les quiero dar a ustedes la oportunidad de que ustedes decidan cuál día les conviene más. ¿Okay? Ahora bien, lo que sí tampoco puedo yo seguir retrasando es la continuidad del tema para el segundo parcial. ¿Okay? Entonces, ¿qué quedaba pendiente para esta semana? Ya vimos ejercicios para el primer parcial, que fue el día miércoles. Vamos a continuar con el tema de función de masa, función de densidad, de probabilidad. En este caso, veríamos función de densidad y de una vez hablar un poco sobre variables aleatorias mixtas. ¿Okay? Cómo identificarlas y, si nos da chance, hacer un ejercicio de la guía teórica, pues como para empezar ya a familiarizarnos con ciertas nomenclaturas, cierta jerga, ¿okay? De este tipo de temas, cómo empezar a identificar cierto o deducir ciertos valores, pues, ¿okay? Resolver ciertas incógnitas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como pueden ver, estamos todavía, por lo menos con el calendario, con respecto al programa, al cronograma, estamos al día. Lo único es que, bueno, la primera evaluación será en la semana 7. ¿Bien? Chévere. Entonces, ahora vamos a para acá y comenzamos con la revisión de variables aleatorias continuas. Bien. Función de densidad y función de distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua. Consideremos una variable aleatoria cuyos valores son las estaturas de todas las personas mayores de 21 años de edad. Bueno, aquí puse simpáticamente esta fotografía de diferentes personas con diferentes estaturas, ¿verdad? Entre cualesquiera dos valores, digamos, 163,5 y 164,5 centímetros, ¿ok? O entre 163,99 y 164,01, cualquiera de esos dos intervalos, ¿verdad? Hay un número infinito de estaturas, de las cuales es 164, una de las cuales es 164 centímetros. ¿Ok? Es un supuesto, un problemita. La probabilidad de seleccionar al azar a una persona que tenga exactamente 164 centímetros en cualesquiera de estos dos intervalos, ¿ok? En lugar de un conjunto, a ver, del conjunto infinitamente grande de estaturas tan cercanas a 164 centímetros que humanamente no sea posible medir, la diferencia es remota. Por consiguiente, asignamos probabilidad cero para tal evento. ¿Okay? Este es uno de los principales supuestos que nosotros podemos encontrar cuando tratamos con variables aleatorias continuas. Primero, que las variables aleatorias, para especificarlas, el dominio de la variable aleatoria normalmente se especifica en términos de intervalos, ¿ok? En términos de intervalos. Por otro lado, cuando nosotros definimos intervalos, esos intervalos, la cantidad de datos que pueden estar contenidos entre el extremo izquierdo y el extremo derecho del intervalo es infinito. Aunque nosotros, por ejemplo, pudiésemos trabajar con instrumentos de medición, como por ejemplo un flexómetro, una cinta métrica, una regla, etcétera, ¿okay? O una barra con unos valores punteados, ¿verdad? Aunque esas medidas son específicas, por ejemplo, una regla, por ejemplo,
un flexómetro que mida de 0 a 200 a 2 metros o 200 centímetros o 2000 milímetros, pueden haber máximo 2000 medidas, pero son 2000 medidas ajustadas, por supuesto, a la escala de precisión. Pero si de repente sustituimos ese flexómetro por un instrumento de medición más preciso, que en vez de tener como unidad mínima de medición el milímetro, fuese por ejemplo el micrómetro, bueno, imagínense la cantidad de resultados que pudiésemos obtener. O sea, dependiendo del nivel de precisión del instrumento de medición que se emplee, podemos tener más y más y más y más resultados. Okay, así que a pesar de ello, nosotros por eso es que nosotros asumimos que la cantidad de datos que pueden haber dentro de un intervalo de variable aleatoria continua es siempre infinito. Y por la definición clásica de probabilidad, la probabilidad de que la variable tome un valor específico, ¿ok? Es 1 entre el infinito número de datos que pertenecen al conjunto definido en ese intervalo. Entonces, 1 entre infinito, 0. Entonces, por eso cuando nosotros hablemos de la probabilidad de que la variable aleatoria tome un dato, sea exactamente igual a un valor dado, siempre es 0. ¿Okay? Esa es la primera gran consideración que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con variables aleatorias continuas. ¿Okay? Si, por ejemplo, nosotros planteamos otro tipo de evento, como por ejemplo, sin embargo, esto no ocurre si nos referimos a la probabilidad de seleccionar a una persona que mida al menos 163 centímetros, pero no más de 165. Dicho de otro modo, una persona que esté entre una estatura menor y una estatura mayor. ¿Okay? Entonces, cuando referimos eventos a intervalos más pequeños que el intervalo que define al espacio muestral de ese experimento, entonces sí podemos obtener probabilidades, valores de probabilidades no nulas. ¿Okay? Recordando que, por supuesto, aquí la definición clásica de probabilidades ahora se adapta a cocientes de longitudes o cocientes de áreas o cocientes de volúmenes en general. Si por ejemplo estamos aquí tratando con diferencias, ¿okay? De longitudes, bueno, sería la diferencia de la longitud definida para el evento específico entre la diferencia de longitudes que hay o que define al espacio muestral. En este caso, si mi espacio muestral está definido por la mayor altura de mi muestra, ¿okay? Y la menor altura de la muestra, entonces saco esta diferencia, ¿ok? Y si dentro de esa muestra cabe un subconjunto, un conjunto que sea un intervalo que esté dentro de este intervalo que está acá, pues simplemente se hace el cociente. ¿Okay? Y entonces con ese cociente se obtiene la probabilidad. Ahora fíjense que cómo se define esa probabilidad acá en el lado izquierdo de la igualdad, como la probabilidad de que la variable y esté comprendida exactamente, incluyendo, por supuesto, ambos valores de ese intervalo que define ese evento aquí en el numerador. Una variable aleatoria continua tiene entonces probabilidad 0 de adoptar exactamente cualquiera de sus valores. En consecuencia, su distribución de probabilidad no se puede presentar en forma tabular. ¿Ok? No es como, por ejemplo, como trabajábamos con las variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias discretas sí las podemos tabular, así podemos presentar sus valores en forma tabulada, como vimos en las clases anteriores. Normalmente, para presentar las variables aleatorias de tipo continua, hay que presentarlas ya directamente en la forma de funciones de densidad, ¿ok? O funciones de llave, pues, donde se especifican los diferentes valores de probabilidad, ¿ok? Asociados a los intervalos en los cuales dicha variable existe. Son de interés para el cálculo de probabilidades, ¿ok? En distintos intervalos de variables aleatorias, como por ejemplo la probabilidad de que X sea menor que A, o mejor dicho, mayor que A y menor que B, ¿ok? O que la probabilidad de Y sea mayor o mayor o igual que una constante dada, ¿ok? Fíjense que cómo nosotros analizaríamos este tipo de eventos en términos de probabilidades. Fíjense, por ejemplo, para este caso, ¿cómo analizaríamos la probabilidad de que X sea
mayor que B, estrictamente mayor que B, es decir, que no contempla el valor, perdón, mayor que A, perdón, mayor que A, pero sin que sea igual a A, o que sea a lo sumo, ¿ok? A lo sumo igual que B. Fíjense que nosotros podemos agarrar y descomponer este evento en dos, en la unión de dos eventos. Un evento en el cual sea X comprendido estrictamente entre A y B sin igualarlos. Y la inecuación esta del menor igual que B lo podemos descomponer entonces en X igual a B. ¿Ok? Fíjense que los dos eventos son equivalentes, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos esta separación? Como son particiones, son eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? La probabilidad de esos eventos mutuamente excluyentes, el evento X comprendido entre A y B y X igual a B, ¿verdad? Cuando evaluamos su probabilidad nos da exactamente la suma de las probabilidades de ambos eventos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la probabilidad de que X sea exactamente igual si X es variable continua? Se hace exactamente igual a 0. Se hace una probabilidad nula. En cambio, la probabilidad de que X esté comprendido estrictamente entre A y B, bueno, tendrá un valor no nulo. ¿Cuál? Bueno, el que aplique dependiendo del tipo de problema. Pero a lo que nosotros queremos llegar con esta demostración es que esta probabilidad es exactamente igual a esta. ¿Por qué? Porque independientemente de que este operador comparativo difiera de este, porque no es lo mismo un menor igual que un igual que, o un menor igual que un menor que, en términos de variables continuas, funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando uno descompone el menor igual en menor y luego igual, cuando se valora la probabilidad de que X sea exactamente igual a un valor dado, esa probabilidad da 0, porque es variable continua, porque es agarrar y tomar ese valor y dividirlo entre el infinito número de valores que hay en ese conjunto en los valores que toma la variable aleatoria continua. Por eso es que entonces el tratamiento estadístico, el tratamiento probabilístico, mejor dicho, entre estas dos expresiones es completamente equivalente. Bien, es decir, no importa si se incluye o no un extremo del intervalo, es decir, no importa si esto es menor o igual o es estrictamente menor que B, ¿ok? No importa para nada. Esto, por supuesto, supone una fuerte diferencia, una gran diferencia cuando, por ejemplo, uno trabaja con variables aleatorias discretas. Cuando se trabaja, como vimos en las clases de la semana pasada, cuando tratamos con variables aleatorias discretas, el menor igual o el menor que sí es totalmente distinto el tratamiento probabilístico. ¿Ok? No es lo mismo evaluar la probabilidad de la variable aleatoria discreta cuando es menor o igual que un valor dado, a que sea estrictamente menor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando se evalúa en la función de masa o en la función de distribución acumulativa, si es en la función de masa, no tomas en cuenta al valor del extremo si estamos hablando de estrictamente menor que. Pero si estuviésemos tratando con menor igual, entonces si tomas en cuenta en la función de masa o en la función de distribución acumulativa, si tomas al valor en el extremo. ¿Okay? En cambio, cuando es variable aleatoria continua, en ambos casos uno siempre toma en cuenta al valor extremo. A menos que, por supuesto, cuando ya estemos en variables aleatorias discretas, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque entonces tendremos que estar tratando, por ejemplo, con el valor a la izquierda. ¿Ok? Que eso ya lo veremos en breves. ¿Ok? Pero cuando se trata de variable aleatoria mixta, que es donde entonces existe la combinación de los dos casos, variable aleatoria discreta con variable aleatoria continua. Las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua pueden plantearse como una fórmula en función de los valores numéricos de la variable y se representan mediante la notación funcional f minúscula con el subíndice indicando el nombre de la variable, ¿ok? Y se denomina simplemente como función de densidad de probabilidad. Bien.
La función de densidad de probabilidad, como pueden ver, tiene la misma notación de la función de masa, solo que la función de masa es como una función tabulada, mientras que la función de densidad es una ecuación. Es una ecuación definida en un intervalo dado. Al igual que la función de masa en variable aleatoria discreta, la función de densidad tiene que cumplir con la propiedad de que la suma de sus probabilidades tiene que dar exactamente igual a 1. ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con función de masa, todas las funciones de masa, cuando nosotros la sumatoria de todos los valores de la función de masa tiene que dar 1? El equivalente en variable aleatoria continua es la integral desde menos infinito hasta infinito de la ecuación que define la función de densidad de la variable aleatoria continua. Y esa derivada, o esa función, cuando uno la integra, tiene que dar exactamente 1. No puede dar menor que 1, ni mayor que 1, ni puede dar tampoco negativo. Tiene que dar exactamente 1. Y esta es una de las comprobaciones más importantes que uno realiza al momento de deducir variables aleatorias. Recuerden que una de las preguntas tipo que pueden surgir en el segundo parcial es que deduzcan una variable aleatoria que puede ser discreta, o si les toca trabajar con un caso continuo, entonces ustedes tienen que hacer la comprobación. Y la comprobación es para ustedes demostrar que de verdad llegaron a la variable aleatoria, es integrar y que el resultado de la integral en el dominio de la variable, o desde menos infinito hasta más infinito en el caso más extenso, tiene que dar exactamente 1. ¿Okay? Eso es importante, esa propiedad, no la pierdan de vista. Fíjense que cuando uno habla de que la variable aleatoria continua, su función de densidad es una ecuación, es importante familiarizarse, por ejemplo, con las gráficas que pueden asociarse a esas ecuaciones. Por ejemplo, fíjense que puede ocurrir que una función de densidad tenga presente, por ejemplo, una concavidad, por ejemplo, cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, en términos de función de densidad. Puede suceder que la función de densidad sea una línea recta, bien sea una línea recta inclinada, o puede ser incluso una línea recta horizontal también. Puede ser una línea recta con inclinación negativa. Eso puede pasar cuando se trata, por ejemplo, de función de densidad. Puede pasar que así como tiene una concavidad, puede tener dos o más concavidades, ¿ok? En el intervalo donde, o en el dominio donde dicha variable aleatoria existe. Pero independientemente de la forma que tenga esa función de densidad, la integral tiene que ser siempre exactamente igual a 1. La integral en el intervalo donde dicha variable existe, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aquí hay un ejemplo bien sencillo, ¿okay? En el cual podemos aclarar ciertas cosas. Suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua, X, denominada X, que tiene la función de densidad de probabilidad, esta que está aquí, fíjense. Esta es la forma usual en la cual se declaran funciones de densidad cuando trabajamos con variables aleatorias continuas. Se escribe la función, se abre una llave, y si la función tiene solamente un solo componente funcional, entonces se escribe la ecuación de la función. A diferencia de, por ejemplo, cuando uno compara esto con función de masa, en la función de masa, ¿qué era lo que uno colocaba de este lado? Se colocaba el valor específico de probabilidad, y en este otro espacio se colocaba el valor exacto de la variable. ¿Ok? Ahora, cuando estamos frente a variables aleatorias continuas, se coloca aquí es más bien una ecuación. La ecuación que dependiendo del valor que tome X, ella va a devolver un valor comprendido entre 0 y 1. ¿Bien? Y luego tenemos, en este lado se coloca ese el intervalo en el cual existe, o el intervalo del dominio de la variable aleatoria, que según esto está comprendido entre -1 y 2. Fíjense que pueden haber valores negativos. En este caso, para este experimento controlado, estamos tratando con el parámetro o valor de temperatura en grados centígrados. Cuando se mide en grados centígrados, pueden haber valores negativos de temperatura.
A diferencia de, por ejemplo, cuando se trabaja con Fahrenheit, que todos son positivos. ¿Ok? En este caso, se acepta el valor negativo, pero ojo, no confundan el valor que toma la variable aleatoria con el valor de probabilidad. Independientemente de si la variable toma un valor negativo, lo que jamás puede ser negativo es el valor que arroja la función de densidad, que siempre tiene que estar comprendido entre 0 y 1. Siempre positivo, jamás negativo. La variable puede ser negativa, pero esto no. De hecho, si ustedes quieren evaluar la probabilidad de que la variable aleatoria valga un valor comprendido entre un valor mínimo y un valor máximo de un intervalo que esté dentro del dominio de la variable aleatoria, pues simplemente lo que tienen que hacer es evaluar la integral definida en ese intervalo. ¿Ok? Fíjense que aquí sería entonces para un valor A y un valor B de temperatura en el lado positivo del eje de temperaturas, pues simplemente para saber cuánto vale esa probabilidad, la probabilidad de que la variable esté comprendida entre A y B, bueno, se evalúa la integral entre esos dos valores. ¿Okay? La integral de quién? De la función que está aquí. ¿Okay? Otro renglón en la función de densidad que nunca debe faltar, ¿ok? Es el correspondiente a probabilidades nulas, que aquí dice en otros casos. Es decir, la variable tiene valores de probabilidad según esta función entre -1 y 2 y vale 0 en otros casos. ¿Ok? Entonces, para el caso específico de saber cuál es el valor de probabilidad de que la variable esté comprendida entre A y B, pues simplemente se agarra esta función, se coloca aquí en el integrando, se hace la integral indefinida y el resultado que arroja esta integral indefinida es exactamente la probabilidad de que la variable esté comprendida entre A y B. Y fíjense que puede ser la probabilidad de que esta probabilidad va a ser exactamente igual a que sea, por ejemplo, la probabilidad de que A sea menor o igual que X. Ya, profesor, disculpe. Sí, ¿Y la función siempre varía o siempre es la misma esa x al cuadrado sobre 3? dependiendo si de repente hay funciones, si de repente existen dos funciones, ¿verdad? Que tengan habrá una segunda función o una tercera función, dependiendo. Este es un ejemplo sencillo con un solo caso. Pero si de repente tiene una segunda función aquí, un segundo renglón con otro intervalo, entonces tiene que evaluar si de repente el intervalo AB está completamente contenido en el intervalo de la primera función o en el intervalo de de la segunda función o se intersecta con los dos intervalos. Si se intersecta con los dos intervalos, ¿qué tendría que hacer? Integrar desde A hasta el límite superior de la primera función y después integrar desde el límite inferior de la segunda función hasta el límite B. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Gracias, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, esta probabilidad, por supuesto, puede ser exactamente igual, no solo a que X esté comprendido estrictamente entre A y B, sino a que sea menor o igual que B o mayor y mayor igual que A, o que sea, por ejemplo, estrictamente mayor que A y menor igual que B, ¿verdad? O incluso que sea eh, mayor o igual que A y estrictamente menor que B. Estas tres probabilidades valen exactamente lo mismo por lo que se explicó de cuál es de la relación que existe en estas probabilidades cuando la variable es variable aleatoria continua. ¿Ok? Entonces, bueno, el ejemplo que estaba planteando uno de sus compañeros, bueno, es el caso en el que de repente tengamos una función, ¿ok? Vamos a ver si lo puedo escribir por acá. Si de repente tenemos una función de densidad, ¿verdad? Que esté compuesta no de una función, sino de varios componentes funcionales, ¿ok? Por ejemplo, una FA, o sí, puede ser una FA. No, una FA no, vamos a cambiarlo por otra cosa. Un F sub 1,
¿verdad? Una función de x sub 1 definida, por ejemplo, entre x0 y x1, ¿verdad? Tenemos una segunda función. Definida, por ejemplo, entre x1 y x2. Y vale 0 en otros casos. ¿Ok? Y nos dan, por ejemplo, un evento A. Ese evento A es que X esté comprendido entre un valor A y un valor B. Dependiendo de cómo esté esa función. Si esa función, por ejemplo, wow, aquí sí ya me quedo sin espacio. Vamos a ver si lo puedo pintar por acá. Supongamos que más bien esta función está por acá. Vamos a ver si esta función viene por aquí. Supongamos que esta viene siendo x1 y este viene siendo, perdón, este vendría siendo x0 y este sería x1. Y por aquí supongamos que viene, este sería f1 y por aquí vendría f2 y este sería x2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros evaluar si el evento definido como entre A y B es este que está aquí? Bueno, la probabilidad sigue siendo evaluar en esta función, haciendo por supuesto esta f sub 1. Pero ¿qué sucede si me dan un evento B? Y ese evento B está definido como un intervalo comprendido entre B y supongamos un siguiente parámetro que es C. Vamos a pintarlo por acá. Y C está situado por acá. Si lo pintamos de otro colorcito, vamos a ver, por ejemplo, este, sería el intervalo correspondiente a esta región que está aquí. ¿Cómo evaluaríamos entonces esta probabilidad? Bueno, esta probabilidad se evaluaría de la siguiente manera. La probabilidad del evento B sería igual entonces a la integral. ¿De dónde a dónde? Desde B hasta x sub 1, pero ¿de cuál función? De la primera función f1, ¿sí? f1 de x por diferencial de x, más la integral desde, aquí estaríamos yendo, a ver, desde b hasta x sub 1, y después desde x sub 1, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta c, pero de la segunda función. ¿Ok? Y bueno, simplemente lo que hay que hacer es agarrar, traerse de aquí f sub 1, la ecuación, meterla en la primera integral, f sub 2, traérsela a la segunda integral y resolver. Y lo que es siempre importante es estar pendiente de cuáles son los límites o los intervalos de integración, ¿ok? Para evitar alguna confusión o obtener algún resultado. Independientemente del valor que se obtenga, hay que estar pendientes de que ese resultado siempre va a estar comprendido, ¿verdad? Entre 0 y 1. Es un valor que no puede ser negativo. No puede dar integrales negativas ni mayores que 1, ¿ok? Porque si no, entonces algo pasó. Se cometió algún error o se planteó mal algún límite de integración o algo por el estilo. Eso es importante que lo tengan claro. Bien. Aquí en este ejercicio, por supuesto, plantean, verifique que f de x es una función de densidad y calcule la probabilidad de que x esté comprendido entre 0 y 1. Vamos a ver cómo se resuelve en la siguiente página. Bueno, es bien sencillo. La primera parte, que es decir, cómo compruebe de que de que esta es una, ¿cómo se llama esto? De que en realidad es una función de densidad. La comprobación, como les había mencionado en láminas anteriores, es agarrar e integrar desde menos infinito hasta infinito, ¿ok?
Esto es equivalente a que uno integre de menos 1 a 2 la función x al cuadrado entre 3, que cuando uno integra, bueno, eso significa que ustedes que tienen que hacer, refrescar sus conocimientos de integración, ¿okay? De lo que ya hayan visto en cálculo 2, cómo son las reglas de integrales, porque probablemente las van a tener que desempolvar para el segundo parcial. La integral de x al cuadrado entre 2 es x al cubo entre 9. Evaluado, como es integral definida, tienen que evaluarla desde menos 1 hasta 2. Entonces, por supuesto, esto sería 2 al cubo entre 9, más, en este caso, en vez de ser menos, pasa a ser más. ¿Por qué? Porque menos 1 al cubo sigue siendo menos 1 entre 9. Menos por menos más, se suma esto y fíjense que es lo que ocurre. 8 novenos más 1 noveno es 1. Con esto se demuestra que entonces f de x efectivamente es una función de densidad. Luego, ya después de haber demostrado que efectivamente es función de densidad, se puede proceder entonces a evaluar la probabilidad de este evento. ¿Okay? Aquí creo que me comí, déjame ver si, yo creo que me comí aquí este signo. Esto en realidad era la probabilidad de x comprendido entre 0, estrictamente 0, y menor o igual que 1. Bueno, aquí esto es así, menor o igual. ¿Okay? Por supuesto, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, como ya les he explicado ya en repetidas veces en esta clase, no importa si esto es menor o igual o menor que estrictamente, ¿ok? Va a dar exactamente la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque como es variable continua, estrictamente continua, el menor igual y el menor que funcionan del mismo modo en términos probabilísticos. ¿Ok? Bueno, simplemente se evalúa la integral de 0 a 1 de la función y da este resultado. ¿Okay? Es bien sencillo de trabajar, la verdad, cuando es variable continua. ¿Okay? Lo importante en todo caso es tener claras las reglas de integración. ¿Okay? Pasamos a la siguiente lámina. Después de ver función de densidad, pasamos entonces ahora a la función de distribución acumulativa. ¿Se acuerdan que en el caso de variables discretas teníamos la función de masa y la función de distribución acumulativa, ¿verdad? Que es la F mayúscula. Bueno, en el caso de variable aleatoria continua también tenemos la figura de la función de distribución acumulativa F mayúscula X. ¿Ok? Esa F mayúscula de X se define como la integral desde menos infinito hasta un valor de X dado. Y esa de la integral de quién? De la función de densidad. ¿Okay? Esa integral, por supuesto, representa ¿qué cosa? Representa el valor de la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X. Cuando la variable x es estrictamente continua, da lo mismo, por supuesto que sea menor o igual que x o menor que. ¿Se acuerdan que cuando era variable aleatoria discreta la cosa cambiaba, ¿no? En este caso aquí no hay mucha diferencia. ¿Dónde hay que tener cuidado? Cuando estamos con variables mixtas, que eso lo veremos dentro de pocos minutos. Me queda menos de un minuto. Voy a dejar de compartir pantalla para pasar ahora a la siguiente sesión. Entonces no se vayan, no se pierdan, no es independiente de ingresar a la siguiente parte de la clase. Nos vemos en breves instantes. ¿Okay?